Y lo que quería decir también es que efectivamente, con lo que me quedo de mi padre, de todas las cosas que hizo, es que me dicen siempre qué buen hombre y qué buena persona ha sido. Para mí eso es la mejor herencia. Os leo la pequeña poesía. No sé si sabéis, muchos, que efectivamente Gabriel y Galán murió un 6 de enero. Pues mi padre murió un 6 de julio. Con lo cual 6 meses de diferencia. Por cierto, maestro, los 2 últimos días para mí fue un orgullo, auténtico orgullo, poder despedir a mi padre agarrada de su mano poniéndole tangos. Estuve agarrada de él y le puse, mi madre y mis hermanos decían, déjalo ya que lo vas a marear. Y mi padre estaba ya sedado y yo le puse tangos, porque era su pasión. Con lo cual hoy nos ha removido muchísimo. Y efectivamente el 6 es un número especial porque Gabriel y Galán se fue, pero él también se fue. Con lo cual mi pequeña poesía fue 6 de julio, 6 de enero, 6 meses papá y parecen eternos. Una noche de verano, sentí tu último aliento, agarrado a mi mano, se quebró mi universo perfecto. Ese hilo que nos unía, ese amor por lo nuestro, por nuestra tierra, por la vida, por las letras y los versos. 6 meses, papá, y me parecen eternos. Y hoy, 6 de enero, con el corazón aún quebrado, dirijo mis palabras al viento, para que me sientas tan cerca, para que te lleguen tan lejos.